Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y esta noche vamos a tratar un tema sumamente importante, el significado de la Semana Santa, tanto para cristianos evangélicos como para cristianos católicos. Y en el día de hoy contamos con la muy grata presencia del pastor José Agüero Díaz, quien es pastor de la Iglesia Bautista Fundamental, y del padre Miguel José Vázquez de la parroquia de Los Prados. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué significa? ¿Creen ustedes que se ha perdido el sentido de la Semana Santa con el paso de los años? ¿No se ha vuelto muy comercial la celebración o la conmemoración de estos días? Yo pienso que hay varias vertientes. En sentido sociológico se ha perdido, porque antes la Semana Santa obligaba a todo el mundo, había una práctica que todo el mundo entraba en el ritmo de la Semana Santa. Hay una mentalidad más comercial por un lado, más de descanso por otro, y más de buscar qué hacer porque en esos días no se trabaja. Ahora, en las iglesias que tienen la Semana Santa, como nosotros la Semana Mayor, con el significado que tiene, permanece el sentido de la Navidad. E incluso en estos días hay una frase que está de moda entre los católicos: yo me quedo, de que el que tiene fe no se va a ir al río, no se va a no ser la gente que se desplaza porque vuelve donde la familia, la gente que se desplaza porque el descanso le permite esos días estar fuera, pero el eslogan yo me quedo. Los que somos cristianos católicos nos vamos a quedar viviendo el sentido de la Semana Santa. Es decir, que la Iglesia Católica promueve que las personas no se unan, no lo tomen como la parte festiva de la Semana Santa. Y los viajes, que son sobre todo los más frecuentes. No, el hecho es que que diferenciamos el motivo del viaje o la necesidad que tiene la persona de descansar. Ahora, lo que esperamos es que aún no yendo a la iglesia y no participando en la vida, en el proceso de la Semana Santa, la persona no la usen para fines que terminan hasta trágicamente. Porque hay situaciones que contradicen el sentido de la Semana Santa y prácticamente se oponen, como tomar la Semana Santa para beber, tomar la Semana Santa en un sentido que provoca accidentes de tránsito, etc. Es decir, que si usted no es católico y no lo ve en el sentido de nosotros, por lo menos tómelo para estar en familia, descanse, los días que son de descanso, pero siempre con ese también de respeto, porque una gran parte de la población dominicana, aunque no esté concentrada en sus iglesias, mantiene el espíritu de la Semana Santa. Bueno, pero se puede mantener el espíritu de la Semana Santa yéndose a cualquier lugar de recreo a descansar, ¿no? Y quizás, porque a veces la reflexión se hace mucho más fácil cuando uno está en un ambiente de tranquilidad total y absoluta. El ruido de las grandes ciudades a veces no permite hacer ese ejercicio interior de intimidad con Jesús, ¿no? Yo creo que uno de los problemas serios es la pérdida de la espiritualidad que hay no solamente en nuestro país, sino en todos los países donde el cristianismo tiene vigencia. El ser humano ahora más le gusta disfrutar en todo el sentido de la palabra, no solamente en Semana Santa y Navidad, que son fechas alusivas al nacimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino aún los domingos. Las personas, antes habían países como Inglaterra donde no se jugaba el famoso juego de tenis que ellos tienen una vez al año allá, y no se abrían los centros de deporte ni de diversión. ¿Los domingos? Los domingos, sí. Países eminentemente, en este caso cristianos, más protestantes por ahí. Y aquí también, aquí antes había un recogimiento de la nación, porque entendían que el viernes había que pasarlo en la casa o había que ir a la iglesia. Pero el dominicano ha ido perdiendo la espiritualidad. Quizás no entiende que el significado de la Semana Santa, desde el año 325, que fue cuando se estableció en el Concilio de Nicea, se estableció la celebración de la Semana Santa entre las diferentes iglesias que había en aquella época, la de Alejandría, la de Roma, la de Constantinopla, que eran 4 polos grandes. Decidieron en ese concilio comenzar a hacer esa celebración de la Semana Santa. Y era siempre para recordar que nuestro Señor Jesucristo
vino a este mundo con el propósito específico de enseñarnos a nosotros que, siendo pecadores, no había manera de que pudiéramos ir al cielo cuando muriéramos si moríamos en nuestros pecados. Y por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo, porque dice la Biblia en Isaías 53 que Dios, con la muerte de Cristo, cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que cuando alguien fuera donde el Señor arrepentido a pedirle perdón por sus pecados y a que Dios le diera la vida eterna, Dios lo aceptara y los perdonara, porque ya Cristo pagó por ellos. Y entonces ese sentido espiritual se ha ido perdiendo, quizás porque no se ha enseñado a la población de una manera correcta a valorar ese tiempo, o también porque, como tú sabes, tiene ese asueto de descanso, que aquel que no tiene ningún deseo por lo espiritual, pues entonces lo utiliza para ir a visitar a los familiares, que no es un problema del otro mundo, pero también lo utilizan para embriagarse, lo utilizan para andar en alta velocidad y provocar muchísimos accidentes y muertes. O sea, da pena que ya en el inicio de la Semana Santa ya hay personas que han muerto y van a seguir muriendo cuando la Semana Santa lo que recuerda es la vida que podemos recibir en Cristo a través de la resurrección que Él hizo por nuestros pecados y que nos garantiza una vida mejor, no solamente en esta tierra, sino una vida mejor después de la muerte. Ahora es difícil entenderlo y practicar ese recogimiento, ¿no, Padre? Sí, nosotros entendemos. Porque la dinámica de la vida diaria es muy exigente y la gente tiene tantas preocupaciones y tiene tantos desafíos y retos y tiene tantas obligaciones que muchas veces lo espiritual queda rezagado a lo secundario, ¿no? Sí. Ahí está el punto de enfatizar que el creyente celebra la Semana Santa. El creyente encuentra una dimensión espiritual que proviene de la encarnación de Cristo, de su entrega de la vida, y que su muerte lleva a la resurrección. Pero la sociedad no es totalmente cristiana, y a medida que pasa el tiempo, en nuestra realidad actual hay una corriente que se llama la corriente secular, donde mucha gente incluso tiene un estilo de espiritualidad que no coincide con ser cristiano. Entonces, para nosotros, la Semana Santa es un estilo de vivir la fe concentrado en el misterio de Cristo, que después cubre todo el año. Por ejemplo, la noche de la Pascua, San Agustín le llamaba la madre de todas las celebraciones. Hay celebración de domingo por la noche de Pascua. Hay prácticas cristianas que tienen que ver con la muerte de Cristo, con el sentido, con el significado que le damos a su muerte y a su pasión. Pero en la sociedad antigua era toda la sociedad la que era cristiana. En nuestros tiempos, tú tienes en una sociedad un pluralismo, no solamente de gente que es o no es cristiana, sino de personas de diferentes congregaciones cristianas, cada una practicando la Semana Santa según su espiritualidad y según su modo de entender a Cristo. ¿No será que esa pérdida de espiritualidad de que se ha hablado aquí sea consecuencia directa de que la gente, los feligreses de una u otra iglesia, no se sienten ya tan identificados con sus iglesias? Mire, hay algunos países, yo he estado predicando mucho en diferentes países de Latinoamérica en Semana Santa, y dentro de los cristianos evangélicos hay muchos países. Yo recuerdo haber ido muchos años atrás a Puerto Rico, tenían un sentido muy, muy serio acerca de congregarse, de invitar a los vecinos, familiares, y iban y celebraban. En México también, donde hay una corriente muy fuerte del cristianismo en muchos aspectos, también hay muchos lugares donde la celebración de la Semana Santa lo hacen con mucho comedimiento, con recogimiento espiritual. Aquí nuestro país, este país es un país alegre, de gente que tiene muchas playas, de gente que le gusta el camp, como dicen, y aprovechan cualquiera que sea el evento y el momento. Nosotros salimos una vez, aunque no entiendo cómo es que hacen esos recuentos, pero salimos como uno de los 10 países más felices del mundo. Y yo siempre digo que si yo no hubiese sido cristiano, hubiese sido ser dominicano, porque el dominicano es muy festivo, muy alegre. Pero usted es dominicano. Sí, no, pero yo me refiero en el sentido de que como cristiano evangélico tenemos siempre si fuera ciertas nacionalidad, limitaciones. ¿no? Sí.
tenemos ciertas limitaciones a la manera en que se celebran las cosas en este país, porque yo estoy feliz de que seamos alegres, pero el dominicano siempre lleva la alegría y la festividad a extremos que no son los mejores, a eso que me refiero. Pero yo creo, obviamente, que sí, ahí dentro de las iglesias evangélicas vamos a tener nosotros nuestros cultos regulares. A veces tenemos el culto del viernes, tenemos culto sábado, el domingo en la mañana, por ejemplo, tenemos a las 6 lo que se llama el culto de resurrección, donde vamos y cantamos canciones alusivas y recordamos la resurrección de Cristo, y después en la mañana tenemos un culto de celebración para celebrar que Cristo Jesús trajo libertad, que su resurrección garantiza la resurrección para todo aquel que cree en Él. Y esa es una noticia de mucha celebración, porque la vida no termina con la muerte. Inmediatamente una persona muere. Si esa persona murió con sus pecados perdonados, su alma va al cielo. Si esa persona murió sin Cristo, su alma no va al cielo. No importa todo lo que hagamos después que se murió, porque la decisión de donde una persona va, lo tiene que tomar cada persona. La salvación es algo individual. Hay un versículo muy conocido, que sé que todos conocemos aquí, que es San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios amó al mundo entero, Cristo murió por el mundo, pero luego dice, para que todo aquel que en Él cree. La salvación es una decisión individual que cada persona toma frente a Dios, y cuando esa persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, está creyendo por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Hay los escépticos dicen que con relación al cielo, nos faltan datos, pero con relación al infierno hay una verdad tangible porque lo estamos viviendo, ¿no? Aquí en la tierra. Bueno, eso es lo que piensan, pero Miguel, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra habló más del infierno que del cielo, porque para el judío, que fue el contexto donde él predicó, se hablaba del seno de Abraham, que era el lugar donde Dios estaba. Hay una famosa historia del rico y Lázaro, y se sabía que había un lugar donde iban los creyentes. Ahora, el conocimiento de un lugar de condenación, Cristo lo trajo para mostrarnos, como Él dice, que Él quiere librarnos de la condenación, porque nuestra alma es eterna y necesitamos, y Dios nos va a mandar a uno de esos dos lugares. Y por eso Cristo lo enfatizó, no para meterle miedo a la gente, sino para hablarle la realidad, porque Él dice, yo soy la verdad. Y Él le habló la verdad y le dijo que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Por eso los cristianos evangélicos hablamos acerca de la salvación que está en Cristo y creemos que una vez que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, como el Señor le dijo al ladrón en la cruz, desde hoy, ¿usted recuerda esa frase? Claro. Estarás conmigo en el paraíso. No le habló del infierno, no le habló de ningún lugar intermedio, no, le habló del paraíso. Y esa garantía lo dio Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree y acepta a Cristo, sepa desde ahora hacia dónde va. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.